seguros, porque ahora hablábamos el ejemplo de la vecina que siempre enciende una vela o tal vez la sodita que tiene un tanque de gas no en buenas condiciones. Paula, en Costa Rica tenemos 13 aseguradoras, pero no todas las aseguradoras dan el servicio de un seguro de incendio para el hogar. Las que lo tienen infinidad de coberturas que van, por ejemplo, desde el incendio puro, la responsabilidad civil, lo que tiene que ver, digamos, con el robo, incluso el menaje de la casa puede estar protegido. Y tiene un montón de coberturas aliadas que las personas van escogiendo de acuerdo a sus necesidades. Sí, muy bonita, es muy linda la revista y qué dicha que usted nos acompaña de verdad aquí porque tenemos temas de interés que compartir con usted. Por ejemplo, el de los incendios, por ejemplo. Los incendios estructurales ha venido en aumento durante este 2024. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos esa vecina que siempre enciende una candela, un tanque de gas que explota y nuestra vivienda se ve afectada? ¿Hasta dónde podemos hacer también reclamos legales o no? ¿Hasta dónde me protege un seguro? El día de hoy vamos a conversar de este tema con el licenciado Boris Molina, quien amablemente nos acompaña este hermosísimo martes 13 de febrero. Ay, mira, mañana es San Valentín, licenciado. ¿Cómo está? Vamos a celebrar entonces el Día del Amor y la Amistad aquí, Paulita. Pero sin Feliz velas, día para mejor, usted, para toda la gente de la revista que tanto queremos. Somos una gran familia. Una gran familia. Bueno, y vamos a hablar de este tema también, licenciado, porque mucha gente se pregunta, ¿cuánto vale asegurar una casa? Bueno, viera qué curioso porque es muy barato. ¿Es barato? Sí, justamente ahora, antes de venirme para acá, hice el cálculo ahí en una de las aseguradoras que tienen su tarifario en línea. Imagínate que no llega a 3.000 colones por millón al año, lo que es incendio y líneas aliadas, ¿verdad? Lo que es, cubre el incendio, el terremoto, lo que tiene que ver, digamos, con toda la cobertura para una casa de habitación. Entonces, por ejemplo, una casa que vale 60 millones, estamos hablando de 156.000 colones al año. Es baratísimo. O sea, bueno, ¿y qué tanto tiene que ver el tipo de construcción también? Porque hay casas de casas. Muchísimo, Paula, qué buena pregunta, porque imagínate que el gran problema que tenemos hoy en día, Paula, es que, por ejemplo, si usted va a hacer una construcción comercial, digamos una gran bodega, un edificio, esos planos tienen que pasar entonces por ingeniería de bomberos. Pero si usted va a hacer una casa de habitación, los planos no pasan por ahí. Es decir, ningún experto en el tema de prevención de incendios va a ver si esa casa realmente cumple o no cumple con eso. Entonces hoy tenemos casas de muy mala construcción. Por ejemplo, uno de los graves problemas que se presenta es que las casas deberían de estar con un material que por lo menos contenga el fuego por un par de horas. Se calcula que ese tiempo es el necesario porque hay zonas que están muy alejadas y los bomberos tardan mucho en llegar. En Costa Rica afortunadamente no pasa eso. Tenemos un cuerpo de bomberos muy eficiente que en minutos puede llegar. Sin embargo, en minutos hoy en día se propaga el fuego. ¿Por qué? Porque tenemos una deficiencia en la construcción de las casas. Por ejemplo, la mayoría de los tapicheles son con lata y los cielos rasos no tienen un material que pueda ser realmente, que pueda prevenir el fuego. Entonces, el fuego se escapa por los tapicheles, se va por los cielos rasos y se pasa de una casa a otra en cuestión de minutos. Cuando estamos hablando de casas pequeñas, de poco valor o las que están en estado de precariedad, entonces con mucho más razón estamos hablando de casas de alrededor de 40, 50, 60 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces 4 o 5 casas en cuestión de 10 minutos perfectamente pueden estar abarcadas por el fuego, no le dio tiempo llegar a los bomberos y las familias lo perdieron todo. Y ahora, licenciado, ¿cuáles serían las principales coberturas de este tipo de seguros? Porque ahora hablábamos el ejemplo de la vecina que siempre enciende una vela o tal vez la sodita que tiene un tanque de gas no en buenas condiciones. Sí, realmente, Paula, en Costa Rica tenemos 13 aseguradoras, pero no todas las aseguradoras dan el servicio de un seguro de incendio para el hogar. Las que lo tienen infinidad de coberturas que van, por ejemplo, desde el incendio puro, la responsabilidad civil, lo que tiene que ver, digamos, con el robo, incluso el menaje de la casa puede estar protegido. Y tiene un montón de coberturas aliadas que las personas van escogiendo de acuerdo a sus necesidades.
Bueno, y también otro tema, porque hemos visto cómo, por lo general, cuando se dan alamedas y así, mueren perritos, mueren gatitos, mueren mascotas, ¿hasta qué punto también cubre a nuestras mascotas? Bueno, tenemos algún tipo de seguro, eso me llamó muchísimo la atención porque estuvimos buscando diversas opciones y una de ellas, por ejemplo, cubre lo que se llama los gastos médicos para las mascotas también, los gastos veterinarios. ¿Por qué? Porque se puede dar un conato de incendio, por ejemplo, y entonces la mascota se puede ver afectada por el humo, lamentablemente se puede hasta quemar y todo. Entonces puede estar cubierto esto también en algún tipo de cobertura especial de alguna de las aseguradoras. Volvemos al ejemplo de la candela y de tal vez el vecino imprudente que se puso a cocinar en leña o el mismo tanque de gas que tantas veces nos han advertido las autoridades que hay que fijarse en los sellos y demás. Resulta que por mi culpa o por culpa del vecino se propaga el fuego al otro lado y quema otra estructura ajena a la mía. ¿Cómo procede en ese caso? Claro, recordemos que el artículo 1045 del Código Civil establece que toda aquella persona que provoque un daño a otra está obligado a repararlo. Entonces, ese artículo calza, por ejemplo, para el tipo de responsabilidad que estamos viendo en este instante, cuando imprudentemente un vecino tiene algo que puede provocar el fuego, se pasa a donde el otro vecino y le provoca un daño. Ahí sería responsable esta persona. Si no tiene un seguro, tiene que cubrirlo con su propio patrimonio. Es decir, tiene que sacar de su plata para poder pagarlo. Por eso la importancia de un seguro y que tenga las coberturas adecuadas para que le pueda hacer frente a todos los riesgos que estén alrededor de un siniestro, como en este caso sería el incendio. Licenciado, ¿qué pasa si yo no puedo responder? Si mi propiedad tal vez era más pequeña en menor valía que la que se quemó, claro, producto de mi imprudencia o de un accidente en mi Costa casa. Rica y prácticamente ya en ningún lugar del mundo hay prisión por deudas. Entonces, prácticamente, si usted no tiene la plata para cubrir, eso queda sin cobertura para el vecino que se le causó el daño, porque si usted no tiene cómo responder con su patrimonio, no hay forma de que la puedan obligar a hacerlo de ninguna otra forma. O sea, el seguro es necesario sí el o sí, seguro porque es nada necesario. garantiza. Paula, y sobre todo estamos hablando en este caso de casas, pero imagínate el problema que se presentaría cuando hablamos de industrias. En Costa Rica está tan mal planificado este asunto que perfectamente podemos tener una industria lechera a la par de una industria de pinturas. Claro. Entonces imagínate que se puede causar un daño absolutamente severo si hay un incendio en la parte de las pinturas que va a provocar un daño mayor en su vecino, que es una industria lechera. ¿Y qué pasa si el incendio lo provoca no una propiedad privada, sino, por ejemplo, un cable del tendido público? Eso es muy importante porque se aplica el mismo principio de responsabilidad civil. El que provoca el daño es el que paga. Si se determina que ese cable, por ejemplo, pertenece a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y que fue un acto negligente de parte de ellos, que se reventara o que se cayera o lo que fuera y que cayera encima de esa propiedad y que provoca el incendio, entonces ese es lo que se llama el agente generador del daño. Sería entonces responsabilidad del Estado a través de esa institución, que sería la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la que tendría que pagar entonces toda la indemnización correspondiente al daño que se causó. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Boris Molina, por acompañarnos el día de hoy en la revista. Que tenga lindo martes. Igual para usted y feliz Día del Amor y la Amistad. A propósito del Día del Amor y la Amistad, yo tengo algo muy importante que contarle.